Bien, y por acá estamos en este almuerzo de negocios. Son las 12:15 del mediodía en Santo Domingo, República Dominicana. Y nosotros súper contentos de arrancar este viernes, pues con entrevistas súper interesantes, ¿no? Con data, con información que viene de estudios. Y de verdad que muy contentos de recibir a Virginia Olivela, quien es la directora senior de investigación y consultoría de TransUnion América Latina, ¿no? TransUnion, que es una empresa que les proporciona a los consumidores pues este score de crédito que obviamente nos permite saber cómo que también vamos, cómo estamos manejando toda la parte de nuestros créditos, qué tan interesantes somos para la banca o qué tan en problemas estamos, ¿verdad? Cuando tenemos muchas deudas. Virginia es la responsable de dirigir y conducir las actividades de investigación para TransUnion en toda América Latina y nos ha traído los resultados de este nuevo estudio sobre consumidores nuevos al crédito. Virginia, bienvenida, qué bueno tenerte por acá en este viernes, esperando que el tránsito de los viernes no sea demasiado pesado para ti en Santo Domingo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar acá, gracias. Hablemos de este estudio. Ustedes, por lo que veo, estoy viendo aquí la infografía. Este estudio lo realizan en diferentes lugares del mundo y tienen estadísticas desde Sudáfrica, Hong Kong, la India, Canadá, pero países tan cercanos como Colombia. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes están buscando con este estudio de ver las personas que están llegando nuevas a solicitar créditos? De acuerdo. Nosotros lo que buscamos con este estudio es justamente generar un poquito de conciencia sobre esos números y poder comparar, ¿cierto? O sea, como tú dices, hicimos el estudio en varios países en los que TransUnion tiene presencia para poder entender un poquito mejor dónde estamos en términos de inclusión crediticia, que es súper importante, porque una vez piensa inclusión financiera, que uno piensa cualquier servicio financiero. Pero cuando uno va más en detalle y piensa en inclusión de crédito, ya la posibilidad de tener acceso a un crédito te da un mejor nivel de vida, te permite cumplir ciertos objetivos financieros. Entonces, lo que quisimos hacer es entender cómo está este nivel de acceso al crédito en distintas geografías y ver justamente qué podemos hacer como países para poder mejorar ese acceso. Entonces, entender dónde estamos y cuál es el recorrido que todavía nos queda por hacer en términos de mejorar la inclusión crediticia en aquellos países donde creemos que hay una brecha mayor. Y como tú dices, lo hicimos en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos, donde la brecha ya es muy chiquita. Casi todos los consumidores en Canadá o en Estados Unidos tienen al menos una tarjeta de crédito. Exacto. Pero cuando uno va a países como Colombia, República Dominicana, Sudáfrica, realmente los números ya empiezan a ser mucho más bajitos. En República Dominicana, cuando pensamos ahí alguno de los números, en términos de inclusión todavía nos queda una brecha importante. Sin embargo, creo que vamos por buen camino. Cuando uno mira lo que fue el año pasado, tuvimos 200.000 nuevos consumidores que accedieron a crédito por primera vez. 200.000 nuevos acá en República Dominicana. Acá en República Dominicana. Y en este primer trimestre, de enero a marzo, 50.000. Entonces vamos por buen camino. Cuando uno mira la serie de tiempo, realmente luego de la pandemia tuvimos una recuperación muy interesante y seguimos en esa tendencia creciente. Y eso es algo muy positivo porque quiere decir que las entidades están, por un lado, dándole esa oportunidad a consumidores nuevos y por otro, que estamos teniendo cada vez más información que hace, como tú decías al principio, que esos consumidores se vuelvan visibles a las entidades y que las entidades entonces se sientan mucho más seguros de jugársela por esos consumidores nuevos. Claro, y yo quería, solo para hacer una pequeña observación, porque me quedó muy claro cuando lo mencionabas, pero un tema es inclusión, vamos a decir que financiera. Ahí pues todo el que tiene una cuenta de nómina está incluido. Es una cuenta de ahorro, una tarjeta de débito, pero la inclusión crediticia ya es un poquito más reducida, porque ahí tú necesitas ser evaluado y filtrado por una institución financiera para, como bien tú decías, entregar una tarjeta de crédito, que quizás debe de ser el instrumento de crédito más simple que hay en el planeta, ¿no? Súper interesante lo que dices, porque de acuerdo, entonces una cosa es tener una cuenta de nómina, otra es un producto de crédito que implica un comportamiento de pago. Exacto. Entonces ahí es cuando uno tiene que tener mucho más cuidado y tiene que tener mucho más información sobre el consumidor. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tú dices sobre la tarjeta es muy interesante, ¿por qué? En particular en República Dominicana, el 70% de los consumidores nuevos al crédito empiezan su recorrido con una tarjeta de crédito. Que eso es el producto más común en países desarrollados e incluso también en Colombia, pero para otros países en desarrollo de repente tienen productos muy de nicho de cada país, entonces son productos más de retail o de consumo.
Lo que es interesante de la tarjeta es que realmente no es un producto tan fácil de manejar. ¿Por qué? Sí. Porque cuando uno piensa en un crédito a cuotas, un instalamiento, un crédito personal, uno sabe que pidió tanta plata, tiene tantas cuotas por pagar Sí. en un periodo con tanto interés, entonces ya sabe que todos los meses yo voy a tener que pagar eso a mi crédito. Es muy simple de manejar. La tarjeta de crédito lo que a veces genera es un poquito ese ruido y esa dificultad, y por eso es tan importante el acompañamiento, en particular en los nuevos, porque tú no sabes cada mes cuánto gastaste. O sea, ahí muy importante la educación financiera, ¿cierto? Uno tiene que ser consciente, a veces uno pierde del radar cuánto gasté, cuánto tengo que pagar, cuánto es mi pago mínimo, cuánto puedo. Entonces, el hecho de que mis pagos cambien cada mes genera una necesidad de tener una educación y una conciencia mucho mayor a la hora de asumir esa tarjeta para poder pagarla a tiempo. Pero sí es el producto más común. En República Dominicana 70% y el otro como 25% es un crédito personal, y realmente después hay otros productos que bancarizan, pero el más importante es tarjeta de crédito, que también se habla mucho con la edad de los consumidores nuevos, que es muy joven. O sea, el 85% son o generación Z o millennials. Realmente son jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo, que hoy en día con la digitalización se vuelve mucho más relevante o importante tener una tarjeta. Entonces eso lo vemos también como un cambio, respecto a años pasados, donde de repente no había tanta participación de jóvenes como ahora. El estudio también desde el punto de vista de perfiles tipifica lo que es la parte de si son caballeros, si son damas que están utilizando el crédito, cómo se dividió y cómo... Lo pregunto por el papel que están realizando las mujeres en nuestro país ahora, si están solicitando más crédito, qué está ocurriendo ahí en esa parte. Realmente eso es muy interesante, y eso también lo vemos en algunas geografías donde tenemos ese tipo de información. No en todas las geografías lo tenemos, y en particular en República Dominicana es bastante equitativo. Es decir, cuando uno mira, y lo mismo vemos en Colombia, o sea, cuando uno mira esa participación en nuevos al crédito, 50% viene de mujeres, 50% viene de hombres, y ahí lo que tú dices es interesante. Ahí es un equilibrio entre qué tanto están demandando esos consumidores y qué tanto es la oferta también, porque ahí depende mucho, ya no es... no depende si uno es mujer, si uno es joven, también depende mucho de lo que tú dices, qué tanta información tengo yo de ese consumidor, que muchas veces ayuda a tener productos de telecomunicaciones, un crédito con un comercio, que eso no entra dentro del sector financiero tradicional, pero eso te permite a ti construir un historial de crédito, un comportamiento de pago, que luego una entidad financiera lo mira. O sea, esa es información que nosotros tenemos, esa información uno se la puede proveer a una entidad financiera, entonces dice, yo de este consumidor sé que estuvo pagando súper bien su celular, a ese consumidor tengo más confianza para prestarle versus este otro que de repente no tengo tanta información. Entonces, la posibilidad de tener cada vez más información es uno de los objetivos más importantes hoy en día para lograr esa mayor visibilidad. Y aquí poniéndome ambicioso con los datos, la data de ustedes nos dice quién es mejor buena paga, quién es más organizado, las damas o los caballeros. Eso es muy difícil. Yo creo que es una pregunta muy... O sea, que podría tener una respuesta súper simple o súper complicada. Porque normalmente uno tiende a escuchar, y no solo en República Dominicana, sino en otros países, no, es que las mujeres son mejor paga que los hombres. Y más organizadas, y son más... Lo que pasa es que hay un sesgo en algunos mercados en el perfil de riesgo de mujeres que accede al crédito o que demanda crédito. Entonces, cuando uno piensa en el perfil de riesgo de las mujeres versus los hombres que tienen acceso al crédito o que demandan crédito, el perfil de riesgo de las mujeres es mejor. Entonces, eso redunda en un mejor comportamiento en promedio. Pero cuando uno ya mira a igual perfil de riesgo, una mujer y un hombre, realmente el comportamiento es muy parecido. Entonces, a veces sí, está bueno decir las mujeres somos mejor paga, pero la realidad es que hay un sesgo de un perfil de ingresos y un perfil de riesgo mayor en el grupo de mujeres que hoy tiene crédito versus el grupo de hombres que termina redundando en ese mejor comportamiento. ¿Ha ayudado la tecnología a todo este tema de acceso al crédito? Lo pregunto porque los jóvenes no quieren ir a sucursales, no quieren estar tratando con papeles, sino que todo sea a través de una aplicación. Que si mi primer crédito es una tarjeta, es un plástico, yo como tarjeta viente me lo lleven a mi casa, que yo no tenga básicamente que estar imprimiendo nada en una impresora. O sea, todo esto ha agilizado y ha motivado a estos jóvenes a entrar en el mundo del crédito. Totalmente. Yo creo que el tema de la digitalización es un factor súper importante en este crecimiento que estamos viendo en nuevos al crédito, de nuevo, no solamente en República Dominicana, sino en todas las geografías donde hicimos el estudio, porque por un lado,
justamente lleva a esa mayor demanda. Consumidores o jóvenes que están usando mucho más los medios digitales, pensando en plataformas para las cuales necesitan esas tarjetas, por ejemplo, que antes de repente no necesitábamos, pero también la facilidad. O sea, cuando uno piensa en consumidor joven, tiene que pensar que la demanda cambió, entonces por eso también, a medida que tenemos más jóvenes ingresando en el mercado, la tarjeta empieza a tener mucho más importancia como primer producto, porque es un tema de demanda. O sea, los consumidores jóvenes quieren tarjeta, pero también, como tú dices, ¿qué canales son los que le tengo que ofrecer a los jóvenes para que acepten mi oferta? Porque probablemente es como lo que tú dices, un joven no va a querer ir a una oficina. O sea, la oferta tiene que llegar digital, tiene que ser rápida, que ahí hablamos también de la experiencia que una entidad le tiene que dar a ese consumidor para que no solamente adquiera ese primer producto con él, sino que también adquiera el segundo y el tercero, que es un poquito ese recorrido que uno como entidad quiere que el consumidor tenga conmigo. O sea, si yo soy el que le hace el primer crédito, ¿cómo hago que ese consumidor luego vuelva conmigo cuando quiera sacar su segundo crédito, su crédito de vivienda? Entonces, el tema digital es súper importante en este recorrido. Sigue siendo todavía un sesgo para el tema del crédito la parte de los ingresos, porque si nos vamos a país, a ingresos per cápita, la República Dominicana tiene todavía muchas oportunidades de crecer porque tenemos ingresos bajos ya cuando nos vamos al one-to-one, es decir, a persona a persona, cuando hacemos el cálculo del ingreso por persona en República Dominicana, vemos que todavía nos falta un camino largo por recorrer. Este sigue siendo un sesgo en la parte del crédito, o las personas, independientemente de eso, se están atreviendo. Yo creo que hay un poquito de todo. Estamos viendo una mayor participación de consumidores de menores ingresos accediendo al crédito, que eso es algo positivo. Entonces, Sí. es un tema de demanda y de oferta. Y por otro lado, uno también ve que a medida, y eso se ve mucho en los consumidores nuevos al crédito, que potencialmente al ser más jóvenes también tienen menores ingresos que consumidores que ya llevan mucho tiempo en su recorrido laboral, en su recorrido crediticio. Entonces, lo que estamos viendo en particular en los consumidores nuevos más jóvenes es que ese primer producto que les están dando las entidades es de un monto o de una línea mucho menor que el de un consumidor establecido. Entonces, eso tiene todo el sentido, porque uno, a la hora de otorgar un crédito, uno mira, si uno piensa en dos grandes cosas, la capacidad de endeudamiento, que está muy influenciada por, bueno, cuáles son los ingresos que tiene ese consumidor y su capacidad para endeudarse, y luego su perfil de riesgo, que tiene que ver con cómo lo va a pagar. Entonces, cuando uno piensa en esas dos variables, uno tiene que tener en cuenta el ingreso de ese consumidor para ver qué tanto monto yo le puedo prestar. Entonces, eso es una variable súper importante, y lo que estamos viendo es algo que nos hace mucho sentido, que es los consumidores nuevos están recibiendo montos más chiquitos y eso les está permitiendo, además, porque en el estudio lo que encontramos también es que se están comportando bastante bien. Están mostrando estos consumidores nuevos que están pudiendo manejar esas deudas. Y eso es un poquito respuesta de dos cosas. Es la consecuencia de un monto más bajito que le están dando, que les permite manejarlo mejor, sí, y un acompañamiento que le da la entidad, que eso también lo vimos en una encuesta que hicimos para acompañar el estudio de nuestros datos de crédito. Hicimos una encuesta global a consumidores y les preguntamos un poquito toda esa parte que no vemos, que tiene que ver con sus perspectivas, por qué buscan crédito, cómo les fue en ese primer crédito, y ahí lo que encontramos es que ellos valoran muchísimo la comunicación de las entidades, el servicio que les dan, incluso más de tener un monto más grande o beneficios en una tarjeta potencialmente. Entonces, ese tema es súper importante, que las entidades como lo sigan trabajando en términos de educación financiera, que creo es súper importante atado a la inclusión. Y acabas de responder una pregunta que tenía, y era, ¿qué pasa con los millennials y los centennials? Si son también mejores, más programados, mejores pagadores que quizás los baby boomers o la generación X. Y un poco ahí vamos a decir que hasta cierto punto me has respondido, ¿no? Es decir, son como un poquito más estructurados, pienso yo. Yo creo que, y ahí de nuevo, uno siempre, y seguramente cuando nos escuchan hablar de estudios, uno siempre tiene que controlar por las diferencias en riesgo, ¿cierto? O sea, cuando uno piensa en un baby boomer o un generación X, ellos en una distribución tienen un mejor perfil de riesgo que un consumidor joven que acaba de empezar, que no tiene tanta experiencia, pero cuando uno mira dos consumidores que tienen el mismo puntaje, el mismo perfil, realmente el hecho de ser joven, que a veces le imprime ese sesgo negativo, sí, no implica que tenga un peor comportamiento. Y justamente lo que vemos en estos consumidores nuevos es que sí están teniendo un comportamiento muy similar en ese primer producto y luego en los productos siguientes que abren, que para una entidad también y para su proceso de inclusión crediticia es súper importante tampoco no quedarse en ese primer producto. Es decir, te doy el primer producto, pero las necesidades de esos consumidores son crecientes. O sea, luego que tenés... Entonces, es muy importante que la gente que accede a ese primer crédito
logre mantener ese buen comportamiento, porque eso es lo que le permite construir un buen puntaje. Hemos visto que la migración a puntajes mejores, es decir, si yo arranco con un puntaje que nosotros definimos prime, medio, en un año la probabilidad de que yo migre a un puntaje más alto es muy alta. Entonces, eso es bueno para las entidades y es parte de apoyar un poquito ese recorrido de empiezan jóvenes, empiezan con poca experiencia, pero están mostrando un buen comportamiento y eso es una oportunidad que tienen las entidades de seguir en ese camino de Eso inclusión. funciona, ese primer crédito funciona como un training, ¿no? Como una pasantía para demostrar que puedo acceder a otros planes un poquito más agresivos. Exacto, incluso si uno tiene experiencia con otro tipo de productos es mejor. Como les decía, si uno está pagando un contrato de celular, o si estoy financiando mi equipo, o si me compré un mueble en una tienda y me lo financiaron, ese tipo de comportamiento, por más que sean montos chiquitos, también ayuda para mostrarle a alguien que yo tengo un buen comportamiento de pago y que no me colgué en mis cuotas. Excelente. ¿Hay alguna variación del crédito o quizás pudieron notar dentro del estudio variación con lo que tiene que ver con el público de Santo Domingo versus al público del interior, o tienen comportamientos parecidos? No lo miramos por regiones, Okay. Entonces ahí es algo que lo podríamos ver en otra charla. Realmente vimos muchísimas, o sea, quisimos ver distintas dimensiones, pero al final muchas veces se pierde un poquito en el detalle y uno quiere, cuando empezamos, este es el primer estudio de muchos que queremos hacer un estudio más de educación financiera, claramente esos son temas que queremos explorar, como tú decías, empezamos a mirar hombres, mujeres, distintas edades, el tema de la geografía me parece súper importante, claramente entender, y en varios países empezamos a mirarlo, como cómo cambia Santo Domingo versus otras, claro. Porque claramente en otros países sí hemos encontrado que no es lo mismo estar en una ciudad versus otra, o sea, el perfil hay que controlar por muchísimas cosas. Nosotros tenemos la región sur, que es la más deprimida económicamente, quizás no es el mismo comportamiento que la del este, o son parecidos, solo los estudios pueden darnos esos datos. Claro, porque definitivamente la región sur lo que va es a significar para una institución financiera que está en una sede central, va a decir, bueno, como esta persona gana menos, pues entonces le proporciono menos dinero. Pero eso no significa que él vaya a pagar peor o nada, ¿no? Es más, eso me parece súper interesante que lo mencionen. Entonces, cuando uno empieza a entrar en estas distintas geografías, uno empieza a controlar también por esas cosas. Bueno, ¿cuál es el perfil de ingresos de esas personas? ¿Cómo está distribuida? Y lo que hemos visto en términos de esa correlación entre el ingreso y el score, o el ingreso y esa capacidad de pago, que muchas veces existe el mito de que si yo tengo menos ingresos, entonces voy a hacer peor pago. No, depende mucho del monto que me den, porque hemos visto que muchas veces los de menores ingresos son los mejores paga, porque realmente ellos sí están, como de repente son un poquito más juiciosos. Claro. Entonces, creo que ese mito realmente no es así. O sea, existe a veces alguna correlación, pero depende mucho de el monto que estén pidiendo, el monto que le den y, de nuevo, una educación financiera que se vuelve tan importante. Claro. Quizás dentro del estudio, de los próximos estudios, ver también quizás segmentación dentro de este público que tiene un trabajo formal, unos ingresos formales, fácilmente podemos verificar sus ingresos, a otros que no están en la formalidad, reciben remesas, pero mueven mucho dinero también y mueven una importante cantidad de dinero en el país. Lo digo porque nosotros tenemos una economía que el sector informal es importantísimo 60% en el país, nada más. 60%. Entonces, creo que en algún momento también el crédito tiene que moverse a ver qué se hace con ese blanco de público tan importante. El tema del factor de riesgo, todo eso creo que debe de ser incluido ahí. Totalmente, y ahí lo que tú dices es un tema súper importante en varios de los países en los que tenemos presencia en términos de la importancia que tiene el segmento informal en todas nuestras economías, o sea, es no menor, y realmente es un área que tenemos que empezar a mirar mucho más en detalle y entender qué tipo de información tenemos de estos segmentos, porque claramente muchas veces es una caja negra, es decir, sabemos que tenemos este grupo de gente, qué tipo de información podemos conseguir de ellos, porque muchas veces ellos recurren a créditos informales también, porque no tienen acceso al crédito formal de una entidad bancaria. Entonces, esos créditos informales pueden terminar siendo mucho más costosos. En Colombia les llamamos el gota a gota. Entonces,
claramente eso que tú mencionas es súper importante, es empezar a generar visibilidad sobre ciertos focos de repente más vulnerables en donde la inclusión financiera se vuelve tan importante porque hoy en día ellos tienen necesidades de crédito y probablemente las están satisfaciendo con otras fuentes que no son formales, que son más caras y puede terminar perjudicándolos. Entonces, claramente sí es uno de los temas, cuando tú dices segmentos que uno tiene que empezar a mirar en más detalle para entender bien cómo podemos aportar a esa discusión. Claro. Bien, conversamos con Virginia Olivella, quien es la directora senior de investigación y consultoría de TransUnion, poniendo un poco como el cambio, ¿no? Y parqueándonos. Y volviendo un poquito al comienzo, cómo uno se puede acercar a TransUnion de manera personal y de manera corporativa y haciendo como quizás un review de todo lo que ustedes tienen haciendo hace años en la República Dominicana. Nosotros nos acordamos del primer día que ustedes llegaron aquí. Sí, bueno, y a mí me llega... Tú estabas allá en el mismo edificio, estabas tú trabajando. Claro, a mí me llega cada 3 meses, 6 meses, me llega un correo en donde me dice, mira, que hay una actualización en tu historial de crédito, y entonces ahí yo entro y reviso y veo cómo voy, y si me estoy portando mal o si me estoy portando bien con la gente que me ha proporcionado créditos, ¿no? Yo creo que también eso es muy valioso, ¿no? Que la gente entienda un poco cómo funciona eso y qué está viendo la institución financiera del otro lado cuando uno solicita un crédito. De acuerdo, y eso es súper importante y yo creo que aquí la invitación es esa, es empezar o sea, eso que tú haces, yo no sé si es tan común, y no solo acá, estoy pensando también en Colombia, en otros países, incluso yo creo que en los países más desarrollados sí ya tienen esa cultura de casi que todos los días estar chequeando su historia de crédito, su puntaje. Creo que en países menos desarrollados todavía no tenemos esa cultura y por eso nosotros hablamos mucho del tema de la educación financiera. O sea, poder generar esa conciencia de decir, bueno, me voy a meter en la página de TransUnion, voy a mirar cómo está mi actividad, y no solamente para monitorear mi puntaje de crédito, sino también por un tema de fraude. O sea, tenemos todo un tema y eso es un área en la que estamos desarrollando mucho, el tema de la protección de la identidad de fraude. Antes TransUnion tradicionalmente era el score, ese era como nuestro producto insignia. Nosotros ahora tenemos un montón de soluciones de fraude, de como verificación de identidad. Y poder chequear esa historia de crédito ayuda mucho para saber si alguien de repente está tomando créditos a mi nombre. La sorpresa que se ha llevado mucha gente y, por eso y han podido, ¿verdad? Resolver con prontitud, porque de repente usted entra a su historial de crédito y usted encuentra con que tiene una línea de una telefónica de la que usted nunca ha sido cliente. De acuerdo. O que tiene un contrato de energía eléctrica que usted nunca lo ha tenido, y entonces ahí te das cuenta de que alguien está suplantando tu identidad y está tomando tu cédula para hacer otra cosa, y si te das cuenta rápido, lo resuelves rápido. Si te das cuenta 4 años después, lo más probable es que ya esté legal y que ya el problema ya sea mucho peor. Sí, de ahí la importancia de monitorear muy de cerca, o sea, cada vez más generar esa conciencia de estar monitoreando la actividad de crédito para esas cosas, o sea, para prevenir temas de fraude y para poder mejorar, entender qué puedo hacer para mejorar mi puntaje y para poder acceder a más crédito hacia adelante. Buenísimo. Virginia, de verdad, muchísimas gracias. Virginia Olivella, directora senior de investigación y consultoría TransUnion América Latina. Qué bueno que nos hayas traído estos datos aquí de los consumidores nuevos al crédito, los NTC, New to Credit, es por la sigla en inglés. Credit, exacto, porque como que no me sonó en español, New to Credit, pero me gusta usar esa sigla. NTC. Gracias, Virginia, y bueno, comprometerte ahí cuando tengamos otras informaciones así, pues que pasen por acá por el programa y compartirlas con nuestra audiencia. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente, vamos a agradecer al TIS, auspiciador de todas nuestras entrevistas de primera mano. Vamos a un break comercial y al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios.